Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y cariño. Leemos todos los mensajes y nos dais energía y gasolina para seguir en la brecha. Este es un espacio de información confidencial donde damos datos, intentamos traer pruebas para contrastar la información que ofrecemos y pocas veces nos creemos la versión oficial. Casi siempre hay una realidad que nos ocultan. Gracias por vuestra atención. Hoy nuestro primer invitado, Miguel Ángel Pérez, nos trae una bomba y es las grabaciones de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, hechas en sus saunas gays, pudieron servir presuntamente como chantaje a miembros de ETA para alcanzar el alto el fuego. Lo que están oyendo cuando Rodríguez Zapatero se puso la medalla de haber acabado con ETA, quizá lo hizo con esas grabaciones porque fueron utilizadas con ese fin, con ese y otros fines que nos contará, como digo, el amigo Miguel Ángel Pérez en unos minutos. Es una bomba lo que les cuento y yo creo que es casi una entrevista histórica. Pero antes, otra bomba informativa. Hace 2 días que mostramos aquí un documento que entró en Fiscalía en enero. Documento que pedía investigar a Fiscalía Anticorrupción un montón de números de cuenta de gente del gobierno y del entorno del gobierno fuera de España. La mayoría de esas cuentas en paraísos fiscales. No se hizo nada en enero, febrero, marzo, abril, así hasta que Aldama un día va a COPE, a Herrera, lo suelta, aquellos 6 millones de Begoña Gómez en una cuenta que él había visto, es la que les mostramos anteayer, y inmediatamente Fiscalía corre a decir está archivado. Tardaron 1 hora en archivarlo. Jamás se investigó. Nunca. Ni que fuese cierto, ni que una sola de las 20 o 30 cuentas que hay en esa denuncia fuese cierta. Aportamos hoy algún dato más para que, por favor, hagan su trabajo. Y me refiero a Fiscalía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan bajo las órdenes de un juez. Miren, lo que van a ver es supuestamente la cuenta de Begoña Gómez en República Dominicana anterior a la que se presentó en Fiscalía el pasado enero. Hemos borrado el número de cuenta y el identificador, pero disponemos de él y las autoridades también. Nada que le enseñemos aquí no dejan de tenerlo ellos, solo faltaría. Titular: José Valle Rodríguez, apoderado Begoña Gómez Fernández. Por lo tanto, la cuenta está a nombre de este tal José Valle. Hay quien nos ha dicho que podría ser alguien muy cercano a la seguridad del Palacio de la Moncloa, que actuase un poco como testaferro. La cuenta se abre en junio de 2023, la abre, según esta información, José Valle, ingresa $1.250.000. Y unos meses después, en diciembre de 2023, supuestamente es Begoña Gómez Fernández quien deposita $1.250.000 más. Por lo tanto, a finales de 2023 la cuenta tenía que disponer de 2,5 millones. El banco es este que ven, Banco López de Haro, en la calle Avenida Sarasota 20 de Santo Domingo. Bueno, nadie ha investigado si eso ocurrió. ¿Qué pasaba en España en esas fechas? Pues que Begoña Gómez se encontraba inmersa en una investigación periodística, todavía no judicial. Por ejemplo, el Confidencial sacaba sus relaciones con los Hidalgo, cómo había ayudado a rescatar Air Europa, cómo se había visto con Hidalgo en diferentes lugares, pero nada más. Tardó un año, hasta diciembre de 2024,
en poderse juzgar el caso y Begoña Gómez enfrentarse a las preguntas del juez Peinado, un año después. Por lo tanto, sí, había un rum, había información periodística, pero nada más. ¿Es tan difícil saber si esa cuenta existe? Esa cuenta a día de hoy sabemos que está cerrada, al menos desde el pasado mes de enero está cerrada. Y según la información que se aportó a Fiscalía, de la que hacía referencia, se traspasó el dinero a esta que están viendo, Fidelity Bank, en la avenida Georgetown, Islas Caimán. Depósito a plazo, borramos el identificador de cuenta y lo que había a fecha 1, o sea, enero del 2025, es $2 millones. Es decir, en el traslado de dinero o en el paso de un año y algo, ¿verdad? Un año y pico, se gastó $500,000 y quedan $2 millones en la cuenta, o quedaban. Aquí, a diferencia del anterior, no aparece el tal José Valle y solo está Begoña Gómez Fernández como apoderada y titular de la cuenta. Bueno, a lo mejor es falsa. Si es que es falsa, ¿por qué no se pregunta en una comisión rogatoria, sea dominicana o sea Caimán, si lo es? Si existe tal cuenta, tal número. Este es el banco en Caimán, el que están viendo ustedes. El banco existe, la dirección es perfecta, todos los datos coinciden. Es más, hemos hecho alguna averiguación con gente que está, por ejemplo, en Dominicana, y nos aseguran, hasta ahí puedo leer, que la cuenta está a nombre de alguien español. Pero no nos cuentan más. Es lógico, ha de ser un juez quien lo haga, con una comisión rogatoria. Es más, Begoña Gómez, señores, no está aforada, no es cargo público, es solo la esposa de, no hay protección, no hay que ir al Supremo, es simplemente tener ganas de investigar. ¿Por qué Begoña Gómez? Dirán ustedes. Hombre, porque de la lista que se aportó a Fiscalía en enero, es la que tiene antecedentes familiares con una mayor cantidad de dinero, supuesto dinero negro. Los negocios de la familia, tío y el propio padre de Begoña se manejaban ingentes cantidades en efectivo, mucho más de lo que habría aflorado en la compra de 3 viviendas, que son las que ahora sabemos que se regalaron a la familia Sánchez Gómez. Mucho más, hablamos de millones. ¿Por qué no pensar que quizá tras la muerte de Sabiniano eso lo organiza la hija, que era ya quien llevaba las cuentas en las saunas y en los prostíbulos, era quien pagaba, según testigos, a las chicas o chicos que ahí trabajaban? Bueno, pues ni con esas tenemos forma de que se abra una investigación. Hay personas que parecen intocables. Jordi Pujol, 50 años con cuentas en paraísos fiscales, se descubre casi por casualidad, por una estrategia muy falsa, pero al final funcionó, de Villarejo, y ahí está, sin ser juzgado, esperando que la edad se lo lleve. O la trama de Koldo Ábalos y Santos Cerdán, casi 500 cuentas en más de 35 países, pero María Jesús Montero no se enteró ni de una sola. Son esas cosas que uno no entiende y que le hacen pensar mal, claro que sí. Bueno, ahí está la documentación, señores, la aportamos a quien la requiera. Como digo, la tienen las autoridades, no es nada nuevo, no descubrimos algo que ellos no tengan. Sí que es la primera vez que ve la luz, con la única intención de que se deje ya la impunidad para algunos. Aquí no debería haber nadie inviolable, ni el rey, mucho menos Begoña Gómez. Bienvenidos, amigos, empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados?
Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Aquí mantenemos el rumbo firme y sabemos que en lugar de hablar demasiado de Torre Pacheco, que es lo que hacen la mayoría de medios, lo que molesta más al poder es hablar todo lo que podamos de las corruptelas que rodean a Sánchez y de las saunas de su suegro que están en el ojo del huracán. No solo porque sea un negocio más o menos ilícito de dinero negro, no solo porque hubiera compraventa de droga y prostitución, incluso ocasionalmente de menores o de personas sin papeles. Todo eso está demostrado. No, vamos más allá. Sabiniano Gómez era confidente de la policía y confidente sin cobrar por ello, pero claro, a cambio pues hacían la vista gorda, ¿verdad? Y podía mantener sus negocios durante cerca de 20 años sin apenas injerencia policial. Pero hay una información primordial que ha publicado Miguel Ángel Pérez, y es que esas saunas de Sabiniano se utilizaron para captar confidentes de Batasuna. Y eso se hizo durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Albert? Encantado de estar contigo. Explícame esto. Confidentes de Batasuna en saunas gays, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, tú lo has explicado perfectamente, Albert. Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez, pues se convirtió en confidente de la policía gracias a sus negocios de saunas gays, de prostíbulos que tenía en Madrid. Y aquí digamos pues que había un pacto, ¿no? O sea, yo os dejo que operéis dentro de mis saunas para captar imágenes o grabaciones que podéis utilizar para conseguir confidentes y a cambio pues vosotros hacéis la vista gorda sobre negocios internos que podían desarrollarse en la sauna, algunos incluso presuntamente delictivos, y ese era un poco pues el pacto, ¿no? Y en el marco de este pacto, pues durante muchos años, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en ambas legislaturas, pues obviamente la UCAO, que dirigía Enrique García Castaño en la Policía Nacional, pues obviamente utilizó para captar pues confidentes estas saunas del suegro de Pedro Sánchez. Y entre los confidentes, según la información que desvelamos, que se consiguieron captar después de sus pasos por las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez, pues había importantísimos dirigentes de Batasuna ETA en todas sus formas. Recuerdas, Albert, que en esos años se ilegalizó Batasuna, pero fueron surgiendo distintas formaciones que al final aglutinaban pues el voto de Batasuna ETA, y que al final Arnaldo Otegi decía: ahora hay que votar en estas elecciones autonómicas a esta formación. Bueno, pues a nosotros lo que nos cuentan es que muchos dirigentes de Batasuna ETA en sus distintas nomenclaturas efectivamente utilizaban estas saunas gays del suegro de Pedro Sánchez. Lo hacían primordialmente porque en el País Vasco querían evitar que se conocieran pues sus tendencias sexuales, y por eso pues venían a Madrid, a la capital, donde pasaban más desapercibidos, inadvertidos, y utilizaban pues esas saunas gays del suegro de Pedro Sánchez. Lo que sucedía es que obviamente después de que las utilizaran, pues acababan formando parte de ser confidentes de la policía y de suministrar información a la policía a cambio también, por supuesto, del pago pues de los fondos reservados.
Es decir, más allá de que les pagaran, aquí había pues un chantaje. O eres confidente y me pasas información, o cuento o enseño los vídeos, porque estamos hablando que había vídeos y micrófonos, ¿no? Ambas cosas. Sí, obviamente, Albert, lo que se ha estado hablando en este tiempo es que pues por parte de esta unidad de la policía se ponían micrófonos y también cámaras. Esto obviamente con el consentimiento de Sabiniano, ahí estaba el pacto, ¿no? Y obviamente por luego esas grabaciones de audio o de imagen pues podían ser utilizadas para convencer de forma un poco forzosa a determinadas personas, políticos, dirigentes de Batasuna ETA para que colaborasen con la policía y que luego pues obviamente tuvieran también remuneración a través de los fondos reservados. Lo que sí nos han dicho al ver es que muchos de estos confidentes de Batasuna ETA pues aparecían en la televisión, o sea, no eran dirigentes de segunda o tercera, sino que eran dirigentes que luego obviamente mantenían su imagen política, obviamente de atacar al gobierno, atacar a España, atacar al Estado, pero eso sí, por detrás suministraban información a la policía que ayudaba a luchar precisamente contra ETA. ¿Algún diputado entre ellos? Lo que nos dicen es que también había efectivamente diputados. No nos han precisado si autonómicos o nacionales antes o después de la legalización de Batasuna, pero nos hablan que efectivamente había diputados de Batasuna que fueron captados en las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Esto tiene una importancia vital porque les veía usted en televisión reclamando la independencia del País Vasco y colaboraban con la Policía Nacional. Pero hay que decir, Miguel Ángel, que instalar micrófonos y cámaras era ilegal, no había orden judicial. Y esto era, bueno, pues estos sí son de Zapatero, cloacas del Estado, ¿no? Absolutamente, porque es verdad que dicen, no, es que el fin al final es luchar contra ETA, pero es verdad que la forma de conseguir esos confidentes, si fuera pues a través de presuntos chantajes o presuntas extorsiones sin una orden judicial, pues obviamente sabemos que esto se lleva haciendo muchos años y se seguirá haciendo, pero eso no significa que obviamente esté bien, ¿no? Y parece ser que ese era el modus operandi para captar este tipo de confidentes que, como tú bien dices, pues luego pues salían en la televisión, enarbolando pues las banderas de Euskal Herria, etcétera, pero por detrás pues obviamente fueron importantísimos porque suministraron información determinante para la lucha contra el terrorismo de ETA. Hay que situarse porque en aquellos años, primera y segunda legislatura, Rodríguez Zapatero estaba negociando la rendición de ETA. Y claro, la pregunta es evidente. ¿Estamos diciendo que para que ETA negociara rendirse y entregara las armas, se usaron vídeos de las saunas de Sabiniano? Pues yo creo que obviamente, desde luego, si fueron captados esos confidentes, aunque no tenemos la prueba material y nunca la tendremos, desde luego todo apunta hacia esa dirección. Es decir, al final las saunas del suegro de Pedro Sánchez fueron determinantes en este aspecto para conseguir confidentes y por ende pues para acabar con ETA. Es verdad que Zapatero, como recuerdas, al final hizo un proceso de rendición hacia ETA, acabaron firmando pues ese alto al fuego que al final pues acabó ETA supuestamente abandonando las armas, etcétera, pero en esos meses, en esos años pues hubo el atentado de Barajas que puso fin pues a ese pacto de no agresión que había conseguido Zapatero. Es decir, hubo muchísimos episodios en todos esos años que parecía que ETA iba a dejar las armas, luego volvía a atacar, luego, etcétera, y en el marco de esas negociaciones, obviamente, que lideró José Luis Rodríguez Zapatero con su gobierno, pues se produjo, por otro lado, pues como esa policía de Zapatero conseguía confidentes en Batasuna ETA pues a través de estas prácticas. Estás haciendo historia de España, Miguel Ángel. Luego. O sea, hemos empezado hablando de las saunas. Es verdad que ya había el rum de que se había grabado a gente de Batasuna, esto lo habíamos oído, pero ahora tenemos la certeza de que se les
compró o chantajeó o presionó, que cobraban por ello, o sea, tampoco tanta presión porque había fondos reservados, y que esa colaboración tuvo que ser importante para llegar al acuerdo del fin de ETA. Decir que aún tendremos que estar agradecidos a Sabiniano y a Begoña Gómez y a su familia por acabar con ETA, gracias a las saunas. Bueno, es una paradoja, ¿no? Es una paradoja al ver que encima todo esto esté relacionado con Pedro Sánchez y Zapatero. O sea, las saunas del suegro de Pedro Sánchez y Zapatero, que Zapatero es el que pactó esa rendición ante ETA, y por otro lado tenemos a Pedro Sánchez, que ha acabado gobernando España gracias a que ha pactado con los herederos de Batasuna ETA, que es EH Bildu, ¿no? Con lo cual, al final, la verdad es que se acaba cerrando el círculo. Y fíjate, Albert, hay una prueba también muy concluyente, y es la intervención del que fuera jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, en una comisión sobre Kitsch en el Congreso de los Diputados allá por abril de 2021, en el que precisamente le preguntaron si se había conseguido detener a gente de la izquierda Berchale con las saunas del suegro de Pedro Sánchez, y la contestación de Enrique García Castaño fue: detenciones no, todo lo contrario, pero no puedo hablar. O sea, que lo dijo clarísimamente García Castaño, que se habían conseguido confidentes gracias a las saunas de Sabiniano. Hay algo para terminar que se repite, y es que Zapatero usó los vídeos de las saunas de Sabiniano para todo lo que estamos contando, y todo apunta a que Sánchez pudo hacer lo mismo. ¿Te consta que es cierto eso que cuentan? Porque yo he hablado ayer con Alejandro Entrambasauas, no lo tiene tan claro, de lo que cuentan de que Pérez Dolcet le dio las cintas al PSOE de las saunas de Sabiniano para evitar mayores en sus casos judiciales, y que pudo usarlas Sánchez para llegar al poder. ¿Es posible que tanto Zapatero como Sánchez las estén utilizando? Yo creo, Albert, que es desde luego una línea de investigación que a día de hoy, por la información que a mí me ha llegado, no se puede descartar de ninguna manera que las saunas del suegro de Pedro Sánchez no solo sirvieran económicamente al propio Pedro Sánchez para adquirir propiedades y casas, ¿no?, como dijo el propio Feijóo la semana pasada en el Congreso de los Diputados, sino que se pudiera haber utilizado para el ascenso político e incluso en el propio Partido Socialista por parte de Pedro Sánchez. Es algo que a día de hoy, con la información que yo estoy recibiendo, no se puede descartar de ninguna forma. Miguel Ángel Pérez, lo dicho, estás sacando información que va a cambiar la historia de España. Te sigo. Un abrazo fuerte. No hagas vacaciones. Necesitamos más información. Cuídate. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Lo de Torre Pacheco es una historia sin fin. Cada noche hay algaradas, hay disturbios, hay detenidos en uno y otro bando. Hay interés también en perpetuar esa batalla campal, no les quepa duda. Cuando Televisión Española o La Sexta se pasan horas haciendo especiales, es que reciben la orden del gobierno de magnifica lo que ahí pasa, que nos conviene. Todo eso ya se lo hemos contado, pero lo que contaba los amigos de Libertad Digital me parece muy importante. Torre Pacheco es un foco de islamismo radical desde hace más de 10 años. Y no lo decimos nosotros, lo dice hasta el gobierno marroquí, lo que oyen. El gobierno marroquí alertó al CNI español en 2006, hace casi 20 años, del peligro que representaba, por ejemplo, un imán, el imán de Cartagena, que vive en Torre Pacheco. Le están viendo, se llama Said Mehdi, es islamista radical, no solo es líder religioso en Cartagena, aunque vive en Torre Pacheco, sino que está casado con la hija de uno de los líderes de la organización Justicia y Espiritualidad, una entidad ligada al partido islamista de Marruecos, ilegal en su país, y que parece
tiene como objetivo acabar con Mohamed VI e instaurar en Marruecos el islamismo más radical. Bueno, pues el gobierno marroquí alertó al CNI español de que este hombre estaba ahí y sigue ahí. Esta organización, la que dirige el imán de Cartagena, es la que impone la enseñanza del Islam en las escuelas de Murcia. Y tras el aviso de Marruecos en 2006 y el CNI confirmar ese aviso, ¿qué hizo España? Nada, hasta hoy. No es el único imán que supuestamente es peligroso en esa zona. Por ejemplo, van a ver a Imán Munir Benjelloun. Fue presidente de la Comisión Islámica en España, tiene vínculos con el islamismo radical, ha sido investigado también por el espionaje español. Está ahí. O el imán de Algar, Amin Belfakir, le están viendo. Este hombre fue acusado de abusos sexuales, aunque luego las niñas se desdijeron, hablo del año 2010, y al final, fíjense lo que son las cosas, fue captado por el CNI como colaborador tras el 11M y acabó colaborando con el CNI, como son las cosas. Es decir, en Torre Pacheco pasan cosas desde hace 20 años, no desde hace 4 días. Por ejemplo, en 2014, una niña marroquí de 16 años se quitó la vida en Torre Pacheco porque sus padres querían sacarla de ahí, de Murcia, llevarla a Marruecos y casarla con un marroquí de 60 años. Y un dato más, la primera mezquita en toda la región para 5.500 fieles, una mezquita inmensa, casi 300 metros cuadrados, se instaló en Torre Pacheco. Nada de esto es casual, todo son pistas. Los que dicen qué ha pasado en Torre Pacheco, no, qué lleva pasando hace más de 20 años. Tengo 2 mentes privilegiadas, hoy es un lujo. Fran Carrillo, asesor de gobiernos, fue senador. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Bien hallado, Albert, como siempre, muy bien. Acabo de saludarte. Preocupado como tú también. Como todos. Luis Losada, periodista de Raza, ahora en Distrito TV. Hola, Luis. ¿Qué tal, ¿Esto Albert? se veía venir, Fran? ¿Se veía venir lo que está ocurriendo o no? Bueno, se veía venir porque fue una parte de la estrategia. Esto es solamente una fase más dentro de ese plan de demolición del Estado, porque ya podemos concluir que hay detrás una estrategia bien pensada de operación de demolición del Estado en el que hay varios actores. Está el actor importante y fundamental, que es el gobierno de España, que no deja de ser un títere de actores externos, en este caso el gobierno de Marruecos y los cómplices necesarios que están en la Unión Europea. Al final, sean beneficiados o no actores, digamos, subalternos, como pueden ser los nacionalistas, es lo de menos, aunque lo que ha pasado en estos días es muy grave, pero repito, es una operación de derribo del Estado, es decir, de derribo de la nación, de cambio del modelo que teníamos hasta ahora, y cuando ya sea absolutamente irreparable y no se pueda echar marcha atrás, entonces nos arrepentiremos de lo que estamos permitiendo. O sea, es un plan premeditado. Hay quien me decía que el actor principal quizá no está aquí, sino en Marruecos, que sí, ya le interesa a Marruecos, ¿verdad? Esta demolición lenta pero constante del Estado español. Losada, ¿qué piensas? Yo creo que a Marruecos le interesa la debilidad de España, al Partido Socialista le interesa distraer la atención de la corrupción que rodea al presidente del gobierno con cualquier conflicto social. Y luego ha ocurrido pues la desidia que llevaba ocurriendo en España y en general en todo Occidente desde hace mucho tiempo, y es que el islamismo radical ha entrado en nuestras casas. Los imanes se les ha abierto la puerta, se les ha puesto alfombra roja con la excusa de la libertad religiosa, con la diferencia de que el imán no es un líder religioso, es un líder religioso, político, social, lo es todo, absolutamente todo, porque ellos no distinguen entre lo político y lo religioso. Y por lo tanto, el islamismo radical, el que ha radicalizado a los marroquíes que viven en España frente a los marroquíes que están en Marruecos, eso se está en casa.
y se les ha permitido por parte del buenismo de la administración española, y ahora nos encontramos con esta situación. Para mí lo más grave es que Torre Pacheco, aunque por todo lo que has contado realmente era un foco de islamismo radical desde hace mucho tiempo, desgraciadamente no es un caso aislado, no es una anécdota. Creo que lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Torre Pacheco va a ocurrir en toda España si no se toman medidas claras. Y aquí solo caben, en mi opinión, dos alternativas. O la policía y las autoridades toman cartas en el asunto de manera radical, es decir, de verdad, yendo al fondo, y se producen deportaciones masivas a todos los delincuentes y a todos los yihadistas radicales que no quieren y no desean adaptarse a la cultura occidental. O eso ocurre, o el estallido social está garantizado, porque la gente ya no puede más. Y esto hay quien lo está alimentando, es evidente. Marlaska, como siempre, desviando la atención. Escuchen, por favor. No hay ninguna identificación entre delincuencia e inmigración. Y eso es algo que los datos del Ministerio del Interior, datos evidentemente oficiales y sustentados en todas las estadísticas, corroboran. No hay ningún elemento determinante que ponga en relación delincuencia e inmigración. Lo que pasa que hay discursos muy simples, vamos a decirlo, que desgraciadamente calan, porque calan y buscan la emoción del destinatario. Y eso realmente es grave, por eso los que realmente tenemos que hacer frente a esas situaciones complejas y sustentadas, vamos a decirlo. Bueno, como sabéis, al final acaba esto en la ultraderecha. A ver, aclaremos. Yo tengo los datos desde 2019 a 2023 y claro que hay una relación, y son datos del Ministerio del Interior, entre delincuencia e inmigración en número de delitos, representando una minoría de la población española. Carrillo, si los datos son los que son, no cabe interpretaciones. El problema es decir que no son como son, ¿no? Vamos a ver, lo que ha pasado aquí, y hay que repetirlo de nuevo, a quien le está favoreciendo todo eso, que es a Marruecos, porque un Estado roto, es decir, repartido en varias naciones, un Estado débil, con lo cual ya tendría muchísimo más fácil, porque no tendría resistencia alguna en la reclamación y en la invasión de Ceuta, Melilla y de Canarias, porque si esto está repartido en varios fragmentos, pues la debilidad a la hora de defender el territorio aumenta, porque no habría ni siquiera una unidad nacional para ello, ¿no? Entonces, esa política migratoria con la que chantajea, con la que debilita a España, con la que hace enfrentarse a su propia población, con la que hace dividir al espectro político, forma parte de esa estrategia que de hace muchos años está siguiendo Marruecos de control, de amenaza, de chantaje, de vigilancia de políticos españoles, del gobierno español, pero también de la oposición. Y es el mayor enemigo que tenemos ahora mismo y que tiene, por desgracia para nosotros y para nuestros intereses, a los aliados más importantes en el mundo de su lado: Estados Unidos, Israel, Francia, etc. Lo que ha pasado en Torre Pacheco es algo que se viene larvando desde hace mucho tiempo. Cuando eran el 5 o el 10% de la población, había algún tipo de problemas, pero no eran significativos ni trascendía a nivel nacional, simplemente porque era algo menor y que sucedía en otros municipios. Ahora suponen el 30% de la población y se han empoderado. Y entre los conflictos que han provocado, entre la violencia que han desatado, el perseguir a personas, digamos, que pasean tranquilamente por sus calles, personas mayores, niños, mujeres, cualquier tipo de familia, hay personas del municipio, es decir, hay inmigrantes del municipio, algunos ya incluso con nacionalidad española, pero hay otros que han venido de fuera que son delincuentes ilegales, que forma parte de esa política migratoria del gobierno de traer inmigración ilegal, y en algunos casos delincuentes que han salido de las cárceles de Marruecos, los sueltan por las calles y plazas de España sin control ni vigilancia, y que se entiendan entre ellos y que se provoquen los conflictos que haga falta. Claro que en Torre Pacheco ha habido elementos ultras que han intentado aprovechar la situación y provocar más conflictos. Pero la primera reacción que hubo fue la de vecinos hartos de esa delincuencia, hartos de ir por las calles y ser apuñalados o golpeados o amenazados por gente, niños o los que sea que no son de allí. Entonces, eso es lo que hay que ver. Cuando el Estado falla, porque el Estado no está, porque la policía no está, cuando el Estado no funciona, porque
es un Estado fallido y en descomposición, la nación se protege, el pueblo se protege. Y eso es lo que hemos visto. Claro que hay que llamar al sentido común, claro que hay que llamar a la lógica y a decir, ojo, cuidado, porque no todos los que están ahí representan eso, no todos los inmigrantes son así. Hay, de hecho, los primeros perjudicados de esta oleada de delincuencia ilegal son los inmigrantes de primera generación, honestos, honrados y cívicos, que respetan las leyes y que han venido a trabajar y aportar, son los primeros perjudicados, y hay que decirlo siempre. Pero es que detrás de esto hay una política real, una política del gobierno y de su jefe, de su amo, que es el reino alauita. Más claro, imposible. ¿Estás de acuerdo, Losada? Total, pero es que además las cifras me parece que son muy elocuentes. Es que en media, dice el gobierno, dice Marlaska y también Pilar Alegría, que no hay que vincular inmigración con delincuencia. Oiga, la inmigración es un 14% y resulta que producen el 27% de los delitos. Es decir, que la tasa de capacidad de delincuencia, de tendencia a la delincuencia, es el doble que la media. Pero eso es en general. Si miramos los delitos graves, violaciones, asesinatos, homicidios, la tasa sube muchísimo más. Y si además contamos a los nacionalizados, es decir, a los que ya están en segunda generación, todavía sube mucho más. Es decir, claro que existe relación. Y en concreto existe mucha más relación en la inmigración magrebí. ¿Eso significa que todos los magrebíes son delincuentes? No. ¿Eso significa que tiene que haber una caza del moro? Por supuesto que no. Ahora, negar la realidad me parece que también es de una ingenuidad, de un buenismo absolutamente inaceptable. Yo creo que hay que decirlo todo. Aquí hay un problema y es que la delincuencia se ha disparado y en parte se ha disparado porque hay unos inmigrantes que no están dispuestos a adaptarse a nuestros usos y costumbres y a nuestra normativa y a la cultura occidental. Y no lo vamos a tolerar. No vamos a tolerar las madrazas, no vamos a tolerar la ablación del clítoris, no vamos a tolerar el adoctrinamiento yihadista en las escuelas. Así de claro y así de contundente. Y al que pillemos lo vamos a deportar, sí o sí. Y eso no tiene nada que ver con colocar al inmigrante en la diana. Al inmigrante que ha venido respetando la ley y que ha venido a trabajar, a aportar, a integrarse en la sociedad, alfombra roja. Al inmigrante que viene a buscar la paga y a delinquir, patada y expulsión inmediata. Y esto es de sentido común. Es que esto parece que es racista y no es de sentido común. Oiga, probemos nosotros a ir a otro país y decir, oiga, yo vengo a integrarme, a contribuir a la caja común y a vivir en este país tranquilidad. No nos pondrá ningún problema. Pero intentemos delinquir en otro país. Intentemos agredir a la gente de allí. Intentemos amenazar a la policía de otro país. Verás cuánto tardamos en ese país. Es la lógica. Es decir, es que un Estado tiene que tener control de sus fronteras, la soberanía de sus fronteras y decidir qué hacer con la gente que entra de forma irregular. Es la lógica, porque si no esto sería la anarquía total y el caos. Entonces, a mí me resulta muy curioso escuchar el abuso del concepto de racismo. Es decir, ¿hay racismo en la respuesta pero no en la acción inicial? Es decir, hay respuesta del pueblo cuando va contra los inmigrantes ilegales, pero cuando estos atacan y amenazan y agreden al pueblo, eso no es racismo. Y solo hay racismo unidireccional, pero a la inversa no. Oiga, los que atacaron primero, amenazaron, dieron una paliza al pobre Domingo, al señor mayor y a mujeres y a niños de allí, ¿eso no eran actos racistas? Que tienen en sus propios grupos de WhatsApp por los españoles. Claro, ¿eso no es racismo? Claro, Racismo claro. es la respuesta. Oiga, obvio que es racismo. Ahora, yo creo que es muy preocupante que por ejemplo, Vox no haya condenado abierta y contundentemente el discurso de la caza del moro, pero también me parece igualmente irresponsable que el gobierno no reconozca la realidad. Oiga, si usted no es capaz de leer la realidad, no la va a solucionar. Y si no soluciona de verdad, es decir, si no hay una actuación contundente, es que el estallido social está garantizado, porque la gente no va a permitir que a su abuelo lo apaleen para hacer la gracia. No lo va a permitir, como es lógico. Usted dota adecuadamente y pone los recursos policiales necesarios para garantizar la paz cuando hay un estallido y no llega 4 días más tarde como con la Dana. Si usted no hace eso, el estallido social lo va a tener encima de la mesa sí o sí. Y ya no vale después decir, no, es que aquí hay racismo, es que aquí la gente es irresponsable. Oiga, el irresponsable es usted, que ha retenido y secuestrado los recursos públicos de manera irresponsable. Sin duda. Por cierto, hablabais de la agresión a Domingo. Que quede claro, aquí pusimos un vídeo que van a ver y que no era de la agresión a Domingo, era de la agresión a finales de mayo de un abuelo también en Almería. Los autores de ese vídeo fueron detenidos. Lo digo no porque no le hayan pegado, sino para rectificar que no queremos meter la pata. Por ejemplo, yo recibía de una oyente esta fotografía que están viendo en la que se ve a Mohamed VI y Zapatero
enseñando un mapa en el que se ve el mapa de Marruecos marcado en color fuera y con Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Esto es Marruecos, como diciendo Zapatero lo acepta. Es otra manipulación, lo cual no quiere decir que no es lo que esté pensando Mohamed VI, no les quepa duda, pero era justo lo contrario. Estaban inaugurando una placa en recuerdo a la bomba que pusieron en Casablanca, que mató a varios españoles hace ya unos años. Eviten estas manipulaciones porque también hay interés. Lo que no es falso es esta imagen de magrebíes con pasamontañas anoche y cada noche por las calles de Torre Pacheco, magrebíes armados, de cuchillos, machetes. Si dicen que aquí alguien organiza, ¿quién les organiza a ellos? Porque es evidente que están organizados y que han llegado de diferentes lugares, no son de Torre Pacheco. Miren los que han detenido, que dieron la paliza a Domingo, varios ilegales, y el autor material sí tenía papeles, ninguno de Torre Pacheco, o sea que cuidado con estas manipulaciones. Y quiero que escuchen a este chico hispano defendiendo lo que se está haciendo en España. Querido amigo extranjero que estás en España, tienes que empezar a levantar la voz y empezar a darte cuenta que lo que está pasando en España no es normal. Que el otro día se vio en los telediarios cómo la criminalidad está subiendo en varias zonas de España, afectada por la inmigración ilegal, y que cuando se hable de esto tú digas la derecha, tú digas racismo y no te estés dando cuenta de que esto en algún momento te va a salpicar. Y te va a salpicar, ¿por qué? Porque es normal que el español quiera defender a su país, es normal que el español quiera defender lo que es suyo, es normal que el español al verse acorralado quiera defenderse. Y no es por racismo, es simplemente sentido común. Y tú como extranjero que estás haciendo las cosas bien, que resides aquí legalmente, que trabajas, que contribuyes, no tienes que contribuir tú a que estas cosas pasen. Está diciendo que no hacemos nada que no se haría en su país, Losada, eso es un hecho. Excepto, bueno, aquí sí hacemos algo. Tener a políticos como Ione Belarra, capaces de insultar a un periodista en directo en una retransmisión en televisión española. Esto ha pasado hace unas horas en Torre Pacheco. Porque sin Vito Quiles, sin Daniel Esteve, no se entendería ataques de terrorismo racista como el que estamos viendo aquí. ¿Qué le parece que los detenidos por la paliza sean dos inmigrantes en situación irregular, señora Belarra? Mira, a ti te vamos a llevar a Fiscalía, En una democracia estarías camino a la Audiencia Nacional acusado de terrorismo. ¿Pero le parece normal, señora Belarra? Lo que no me parece normal es que estés en la calle después de promover terrorismo racista. No es terrorismo, es que los detenidos... Que estés en la calle, tendrías que estar detenido camino a la Audiencia Nacional. Los detenidos son dos inmigrantes en situación irregular. Oye, que no me empujéis. He podido ver en directo antes, si no se lo contamos, cuando estaba compareciendo Ione Belarra, había un periodista, en concreto el Vito Quiles, no le veíamos porque la cámara no lo captaba. Bueno, en directo en televisión española, ¿tú te acuerdas, Carrillo, que Belarra estuvo hace unos días sentada sonriendo con Otegi? Como íntimos amigos, pero el terrorista es Vito Quiles, ¿no? No Otegi. Sí, la proyección freudiana que hace la izquierda de sus propias miserias y defectos la conocemos desde hace siempre porque lo llevan haciendo toda la vida, y es precisamente acusar al otro de lo que ellos hacen, pero de una forma más vomitiva aún. La que se reúne con terroristas y defiende dictaduras, a narcodictadores, defiende a todos los regímenes tiránicos que en la historia han causado hambre, opresión, miseria y muerte, es precisamente Belarra, su jefa Montero y toda la ralea que conforman ese partido. Hablamos de una analfabeta funcional, de una iletrada, hablamos de la parte fea de las chicas del Resplandor, y es pues eso, una vividora de lo público, una absoluta paleta desde el punto de vista político, que solo se dedica a eso, a trincar y a vivir del Estado. Entonces le molesta cuando alguien hace su trabajo, porque te podrá gustar más o menos lo que puede hacer Vito Quiles o no, te podrá gustar más o menos cómo pregunta, te podrá gustar más o menos si es insistente o no insistente a la hora de perseguir a actores políticos o no, si lo debería hacer en la calle o no de esta forma. Todo eso se puede debatir, se puede cuestionar y se puede discutir.
pero lo que no es discutible es que hace las preguntas que no hace nadie y que incomoda a los poderes que no incomodan otros y que hace el trabajo que debería hacer un periodista. Lo haga en un sentido o lo haga en otro, pero lo hace. El problema es los que se quejan del trabajo que hace y no hacen nada. Los que van dando lecciones de periodismo y son lamebotas del poder. Los que se dedican a dar lecciones de deontología profesional y se dedican a rendir pleitesía al gobierno y al régimen, haga lo que haga. Esos son los peligrosos. Y luego están los totalitarios como Belarra, que es lo peor que le ha pasado a la política, ella, Montero, Iglesias y toda la cochambre moral que significa el comunismo que representa. Yo creo que da hasta para que le denuncien, ¿no? Losada por llamarles terrorista a un ciudadano. Total, es un exceso verbal absolutamente inaceptable. Pero es que además con la contradicción de haberse reunido con Otegi 2 días antes, que es una cosa alucinante. Pero es que no solamente se ha reunido con Otegi, que yo creo que con Otegi, claro que debería de haber un cordón sanitario. Es que las sonrisas que mantenía con Otegi y la mirada de enamorada, con un entusiasmo de, bueno, prácticamente estoy reunida con Dios, que es una cosa realmente vomitiva. Y luego ese desparpajo y esa soberbia de tú tenías que estar encarcelado y te vamos a denunciar, ¿tú quién eres para denunciar ante la Fiscalía del Odio? Salvo que tengas línea directa con la Fiscalía del Odio y sepas que eso va a funcionar. Porque claro, el propio delito de odio ya, en mi opinión, es suficientemente discutible. La Fiscalía de Odio también es discutible. Pero que un político se permita acusar y amenazar a un periodista de te vamos a denunciar y te deberías de estar en la cárcel, me parece que es de un régimen totalitario que se ven en las carnes. Oiga, ahí hay un periodista que a usted le gusta o no le gusta, se aguanta, pues los periodistas están para incomodar al poder. Le hace una pregunta que no le gusta, pues usted debería tener la piel suficientemente gruesa para hacer ejercicio de cintura y sortear el temporal. Y ya está, porque ese es su trabajo. Entonces, yo creo que Vito Quiles, por lo menos ayer, desde luego, estuvo normal, y la que se salió fuera de lugar clarísimamente fue Yone Belarra. Le han echado a patadas de Torre Pacheco, y ella lo que quiere es imponer el modelo que existe en las dictaduras comunistas, y eso es lo que hay que impedir. Lo que hay que hacer es expulsar a gente como ella de las instituciones. De forma pacífica, de forma democrática, pero expulsarla, porque son un verdadero virus tóxico, un veneno que lo que hace es intoxicar las instituciones y tal, de odio, de mentira y sobre todo de alteración de la realidad, ¿no? Y eso es lo que hay que combatir. No hay mayor dictadora, ¿verdad?, que gente como Yone Belarra en la política. Por cierto, información del amigo Javier Chicote de ABC, el hermano de Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, se va a Japón, ha pedido un visado. Es curioso porque sacó el visado el mismo día que la juez Viedma dictó contra él el procesamiento, el 28 de abril. Le queda poco para poner en práctica el visado y dice que se va a ir durante un año para estar con su esposa e hija, con las que no convive, y no ve, nos dicen que no ve. Y no hay tratado de extradición. Ahí voy, esa es la noticia. En mi opinión, el juez y todo el mundo dice que adelante, que sí, que le dan el visado. ¿Qué es esto de dar un visado a alguien que está a punto de sentarse en un banquillo a un país sin tratado de extradición con España? Losada, ¿cómo caemos tan bajo? Pues es lo mismo que Gallardo en realidad, ¿no? Cuando ve las orejas al lobo, busca su burladero jurídico. Gallardo lo hizo por la vía del aforamiento y este lo ha hecho por la vía de la supuesto reagrupamiento familiar. El reagrupamiento familiar será cuando realmente exista una familia, pero si usted lleva sin convivir con su mujer desde hace años y ahora resulta que se acuerda que es padre y marido. Hombre, por favor. Esto tiene muy mala pinta, yo siento decir, pero es muy posible que se nos vaya a Japón y no vuelva, ¿no? Casi seguro. Y se va segurísimo que no vuelve, claro. ¿En qué país vivimos? Bueno, y una más, tú acuñaste, Fran Carrillo, la palabra de Félix Bulaño por los bulos que lanza. Luego es verdad que Cayetana Álvarez de Toledo y mucha gente más te han seguido el nombre. Recuerden lo que decía Bulaños, Félix Bulaños, sobre la ley de amnistía cuando llegara a Europa. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero.
Ninguna. Bien. Ya, ninguna. La unidad que hasta ahora él decía existía entre Europa y Sánchez nunca ha existido. La Comisión Europea dice que la amnistía es un interés particular, no un interés general, que es puro interés político y es el primer paso para que el TSJ de ahí, de Europa, la tumbe. Y en eso está el abogado Juan Chaparría. Estuvo con nosotros ayer. El informe de los abogados de Europa se conocerá ya en septiembre. Ese dictamen, ese informe lo esperamos para el mes de septiembre y posiblemente para el mes de octubre-noviembre tuviésemos sentencia. Cualquier resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de estricto cumplimiento para todos los Estados miembros y esta sentencia además ya no es recurrible ante ninguna otra instancia superior ni cabe recurso ante la misma. Por lo tanto, en el momento en un sentido o en otro, cuando se conozca la sentencia, será, como digo, estricto cumplimiento por parte del ordenamiento jurídico español y de sus tribunales. A ver, Carrillo, nos mienten en todo. Es que también dijeron que la Comisión de Venecia había santificado la ley de amnistía y era mentira. Y cuando leímos el documento vimos que era falso. ¿Nos toman por tontos o qué? No, bueno, no, en honor a la verdad yo acuñé el término bulócrata. Y de ahí salió lo de Bulaños, pero yo creo que el término bulócrata... Una variante. Claro, porque ya no son burócratas, son bulócratas, y yo dije que cuando me preguntó, ¿y qué es un bulócrata? Digo, pues un funcionario de la mentira, ¿no? Esos son los socialistas, la izquierda en general, son funcionarios de la mentira. No nos toman por idiotas. Para mí que hacen pruebas para comprobar el nivel, no de crítica de su militancia, que ya sabemos que es escasa, sino si hay vida inteligente también entre la izquierda. Entonces, prueban a ver hasta qué punto es extensivo. Como alguien les ha dicho, oiga, que España es sociológicamente de izquierda, lo cual es un mito que a lo mejor tendría algún tipo de sentido hace 20 años, pero hoy lo pongo bastante en duda, pues le han dicho, oiga, usted miente que hay mucha gente que se lo va a comprar, ¿no? Y mientras haya ese tanto por ciento estabulado de gente que vive del problema o forma parte del problema, que vive de la mamandurria o aspira a vivir de ella, pues usted siga mintiendo. Lo que dijo Bolaños, lo que hace Sánchez, que tiene para escribir unas obras completas sobre la mentira. Yo creo que si viviera el recordado Escotado, escribiría las obras completas de la mentira sanchista. Lo escuchamos el otro día en Montero, cuando dijo, yo le digo al 100% que el Partido Socialista no va a permitir un cupo en Cataluña, no, eso no se va a permitir, eso se lo digo yo porque no sé qué. 24 horas después se firma con nocturnidad, alevosía y delito, que es como hacen las cosas el PSOE, el cupo catalán que supone que el resto de España le pague la independencia, que supone la quiebra del Estado, que supone un golpe de Estado fiscal y que supone la ruptura de lo que había pasado en estos 40 años. Y 24 horas antes te lo estaba negando. Es decir, son una organización criminal, como bien dice la Guardia Civil, actúan como una banda mafiosa, como se está comprobando, porque los mafiosos y los delincuentes, si no huirían del país si tuvieran la conciencia tranquila. Al mismo tiempo están protegidos por otra capa mafiosa, que son los que le apoyan, y luego actúan pues como hace la izquierda, a base de mentira y de propaganda. Un día mienten, al otro día activan la propaganda, y cuando la fusionan, eso es absolutamente mortal de necesidad para los demás, porque siguen en el poder. Por eso es tan importante inculcar a la gente que el socialismo y el PSOE nunca deben llegar al poder, porque luego no lo sueltan. En ningún país del mundo, la izquierda, me lo decía un amigo en Colombia, dice, es que cuando lo cogen no se van. Dime, Luis. Sí, que yo creo que ahí se ha dado un salto cualitativo, en mi opinión, muy, muy lamentable, y es que lo importante ya no es la verdad, sino el relato. Entonces, ¿por qué mienten abiertamente? Preguntabas, ¿por qué mienten abiertamente cuando tienen la mentira delante de la cara? Porque nadie la lee. Entonces ellos creen que ellos sueltan un discurso, controlan los medios de comunicación y por lo tanto controlan el impacto de ese discurso, y si la verdad solo la publican medios que no llegan al mainstream, no importa, porque ellos han conseguido generar una propaganda suficiente. Y además, como la sentencia del TJUE no va a producirse hasta finales de año, de momento, hoy, mantienen la mentira de la amnistía, y pasado mañana ya veremos, porque ellos van al hoy. Ellos no piensan en el mediano plazo, en el largo plazo ni digamos. Entonces, de aquí a noviembre hay una eternidad, porque ellos están para sobrevivir hoy, y en lo único que piensan, exactamente en lo único que piensan, es en la ley Bolaños, porque necesitan la autoamnistía sí o sí.
y ya está. Entonces, en cuanto lo consigan, empezarán a respirar y ya veremos a ver qué hacemos con ese problema. Y punto. Entonces, ¿que hemos mentido? ¿Y qué? Si no se ha enterado nadie. Es que ellos piensan así. Es mentira, Carrillo, sí, pero no importa, porque nadie se ha enterado. Entiendo. No pasa nada, ¿y qué? Para acabar, que sé que te marchas, me quedo con Luis. La ley Bolaños, quedan 6 días. ¿Se puede parar? ¿Puede haber alguna sorpresa? No sé, por ejemplo, de Junts, que ahora va diciendo que la Hacienda catalana no la va a votar para sacar más pasta, no me cabe duda, o un referéndum, o para negociar en mejores condiciones. La ley Bolaños, ¿hay alguien que no la pueda votar a última hora y nos dé un respiro? Difícil. No la van a parar aquellos que están encantados de que los delincuentes que nos gobiernan sigan en el poder. Entonces, ¿cómo van a parar algo que una ley que supone que los delitos cometidos por los delincuentes sean juzgados por aquellos a los que los delincuentes ponen y eligen? Es decir, ya no sentenciarán los jueces, sino que serán los fiscales, que controlará el gobierno. El acceso a la carrera judicial ya lo decidirá el gobierno. La forma en la que se fiscaliza la decide el gobierno. El fiscal general del Estado lo decide, lo controla y lo maneja el gobierno. ¿Cómo van a tumbar una ley que lo que hace es proteger a los delincuentes, que le permiten darle todo lo que quieran? Entonces, no es solamente el derribo constitucional y nacional con ese cupo catalán que lo que hace es pues cargarse todo lo que había sido 40 años de acuerdos y que al mismo tiempo supone que el resto de España tenga que pagar y contribuir más a la caja común, lo que va a suponer en unos meses una asfixia financiera para muchas comunidades, y ya lo veremos en la respuesta ciudadana, sino que al mismo tiempo lo que se está haciendo es cargarse el Estado de Derecho, porque ahora mismo todo va a depender del Ejecutivo, como en las autocracias, como en las dictaduras. Entonces, la única solución a esto ni siquiera es parlamentaria, la única solución a esto es la paralización del país. Es decir, que haya una paralización del país. Y eso no va a suceder tampoco porque hay una sociedad acomodada que ahora se irá de vacaciones, que se olvidará de esto en septiembre y que también dejará de hablar que tenemos a un presidente del gobierno y secretario general del primer partido del país que ha vivido y se ha lucrado de la prostitución. Un escándalo moral que en cualquier país del mundo le habría hecho caer. Y tenemos a unos jueces que se manifiestan y a unos fiscales que se manifiestan, pero que deberían lo que hacer es paralizar la justicia. Y a unos funcionarios de la administración que deberían paralizarla. Y a unos policías y guardias civiles que deberían paralizar y dejar de obedecer órdenes, aunque la ley les obligue. De una COE y de unos responsables de autónomos que en vez de representar a los suyos, lo que hacen es llegar a acuerdos con el gobierno. Si todo eso se paraliza y se le envía a Europa, esa Europa inane que por mucho que se preocupe no hace nada, un mensaje de, oiga, o hacen ustedes algo, o lo hacemos nosotros, o esto se va al guano, se va al carajo, pues no va a pasar absolutamente nada, porque lo estamos viendo. Entonces, eso de que va a caer Sánchez ahora sí, alguien hará algo, que no va a pasar nada, que forma parte del plan, y no llegamos a 2027. Dios mío, tengo una convocatoria que me ha llegado por varios lugares, no sé quién es, pero me es igual, porque me parece que habría que apoyarla. Te la paso, Losada, os la paso a los dos. Provocan y quieren hacer huelga general el 30 de julio. Ya sé que es suicida, que está la gente pensando en la playa, lo que decías, Frank, pero a lo mejor funciona, yo no sé. Dicen, no se va a trabajar, no se va a comprar y tampoco nos callamos. Huelga general 30J, España se levanta. ¿Tienes idea quién convoca esto, Luis? No tengo ni idea. Tampoco creo que esté muy bien organizado porque queda muy poco tiempo y una huelga general hay que organizarla bien y tiene, o sea, el objetivo es que sea exitoso. Yo creo que convocado con tan poco tiempo es muy difícil que tenga éxito. Yo comparto la pasividad, el lamento de Fran de la pasividad de los españoles. Sigo manteniendo la esperanza de que el Supremo moverá ficha, porque es que si no lo mueve, el Supremo mismo desaparece, aunque solo sea por instinto de supervivencia. Entonces, la ciudadanía puede estar anestesiada y tal. El Supremo sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo y sabe perfectamente que la ley Bolaños es una ley mortal para la justicia y que supone un dardo mortal a la independencia del Poder Judicial y que el mismo Supremo desaparece y sabe perfectamente lo que ha ocurrido en Venezuela, donde el primer golpe fundamental del madurismo o de Chávez fue el golpe a la justicia. El Supremo desapareció y tuvo que irse a sesionar a Miami. Sí, sí. ¿Y entonces qué pasa? ¿Y nuestro Supremo qué quiere? ¿Irse a sesionar a Bruselas o qué? Y yo quiero recordar una cosa, porque algunos me han dicho, no, porque esto, como si no hubiera jueces y tal. Mira, hay jueces en Venezuela
Sí. ¿Hay justicia en Venezuela? No. ¿Hay policía en Venezuela? Sí. ¿Hay seguridad y paz en Venezuela? No. ¿Hay gente rica y que consume y que actúa en Venezuela? Sí. ¿Hay prosperidad y progreso en Venezuela? No. Es decir, que haya jueces, que haya policía y que haya personas y comercios abiertos no implica que haya democracia y libertad. Porque todo lo que eso existe es porque lo controla la dictadura que en ese momento está. También pasaba en el Tercer Reich y también ha pasado en todas las autocracias del mundo. Y a esto a lo que va España, repito, sin que la Unión Europea, que tan rápido intervino en Hungría, en Polonia o quiso intervenir en Italia, haya hecho absolutamente nada. Fran Carrillo, te libero. Un abrazo fuerte y gracias por tu tiempo. Un abrazo, compañero. Abrazos a vosotros. Muchas gracias. Me quedo con Luis Losada y su opinión en un minuto. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Tenemos muchos mensajes, mucha opinión, pero un guiño que nos envían los oyentes, un homenaje, creo yo, de Pedro Ruiz al gran Gila, a nuestro humorista querido. Usted está de broma, está de broma. ¿Quiere usted que yo vaya a la guerra? Si de esto ya me habló muy bien mi amigo Gila, lo sabía mejor que nadie. Pero ¿cómo voy a matar yo al enemigo? Si yo no conozco al enemigo, el enemigo tampoco me conoce a mí. A mí no me ha hecho nada el enemigo. Ah, se lo habrá hecho usted, porque las guerras se montan en los despachos. O sea que está usted en un despacho y desde ese despacho se enfada con otro de otro despacho. Pero los del despacho no van a la guerra, se quedan en los despachos. ¿Cómo? ¿Que es por mi patria? Coño, también es su patria, vaya usted. Sí, ya sé que ustedes en los despachos lo quieren arreglar todo, pero lo que hacen es forrarse. Mire, no me líe. Si quiere usted acabar con esa guerra de la que me habla, se va a ese despacho del otro, se ponen secos a tortas los dos hasta que acaban el uno con el otro y nosotros seguimos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros amigos y pagando impuestos. ¿Le parece poco? Joder, con los listos de los despachos. No hay quien se libre de ellos. Gran Pedro Ruiz, Luis Losada, esto es un homenaje a Miguel Gila, sin duda, pero es real como la vida misma, ¿eh? Claro. Es que al final es verdad que las guerras se montan en los despachos y la gente se ve ahí y no se entera de por qué estamos en la guerra, por qué nos tenemos que matar. Sí, y envían a los más jóvenes a morir. Ellos no. Claro. Se quedan bien protegidos. Qué sabios son. Bueno, por cierto, Antonio nos manda fotografía, no sé si es su camión o el camión de alguien, lleno de pancartas, fotos, que te vote Chapote, Sánchez, o sea, hay mucha gente, muchísima, que tiene la necesidad de hacer algo y lo hacen en su esfera, en el camión de reparto, en la furgoneta, cuelgan una pancarta en el balcón, pegan carteles que les enviamos. Está muy bien, eso demuestra al menos que hay gente viva, que no piensa solo en las vacaciones. O lo que pasó en el concierto de AC/DC en Madrid. Acaba el concierto, sale la gente por los túneles del estadio y a cantar la canción del verano. ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! ¿Tú recuerdas cuando se puso de moda que te vote Chapote? Pues esta es la segunda y vendrán más. Es una Esta, lo que tú has llamado la canción del verano, se ha extendido muchísimo más el que te vote Chapote o el me gusta la fruta, muchísimo más. Es que ya en todas las corridas de toros, en todos los partidos de fútbol, en todas las fiestas de pueblo, o sea que este verano va a ser absolutamente espectacular. Yo creo que no es muy afortunado. A mí me gustaría más, la verdad, Pedro Sánchez a la cárcel, que creo que es más adecuado. A mí también.
Pero bueno, yo creo que el pueblo se expresa como puede. Y el enfado, la desesperación, la angustia ciudadana se está expresando de esa manera. Yo creo que representa bien ese sentimiento de desafección, de pérdida de popularidad, de apoyo social y de que efectivamente no puede pisar la calle porque sabe lo que pasa. Sí, señor. Hablamos de política y de formas de protesta. Roberto, Paco y Chema dan ideas de protesta. Lo de las manifestaciones puede estar muy bien, pero yo creo que hay cositas que podemos hacer. O sea, si mañana vamos todo el mundo, cada cual dentro de sus posibles, y sacamos 500, 1.000 euros, 2.000 euros del banco, yo creo que la banca le dirá al Estado, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Igual sería una buena fórmula. Yo creo que a este sistema lo único que le hace daño es que nos neguemos a pagar un impuesto en señal de que así las cosas no pueden seguir y que se vaya corriendo la voz y que todo el mundo que quiera cambiar este sistema se apunte a no pagar un impuesto en señal de protesta. Yo, ante el problema de la ley de Bolaños, se me ocurrió pensar en que si todos los jubilados de España nos uniéramos, ya que tenemos mucho tiempo libre, que nuestra única misión en la vida es ocuparnos de nuestros nietos y de nuestros hijos, si nos uniéramos todos y en cada provincia nos manifestáramos como una piña, algo podríamos lograr. Pues los jubilados tienen más fuerza de la que parece, Luis. Por supuesto. ¿Y te acuerdas de las manifestaciones de los jubilados por las pensiones? Bueno, pues si todo ese movimiento se dirigiera para exigir democracia y libertad en España, imagínate la fuerza que tendría, ¿no? Yo creo que hay muchos movimientos en paralelo que se pueden arbitrar y que la furia ciudadana, el descontento ciudadano tiene que aflorar por algún sitio, ¿no? Aflorar en la canción del verano, pero aflorar también en las redes sociales. Yo creo que hay muchas maneras y yo creo que es muy difícil que el presidente del gobierno permanezca de manera insistente gobernando en contra del pueblo. Ahora, también espero que la Comisión Europea mueva ficha de verdad, porque si ha sido tan contundente en el tema de la ley de amnistía, lo tiene tan claro, supongo, con el tema de la ley Bolaños, lo que tiene que hacer es intervenir. ¿Qué hace la Comisión? ¿Qué hace el comisario de Justicia mirando para otro lado? ¿Por qué intervino en el caso de Polonia y Hungría y en el caso de España parece que no es una prioridad, que tampoco hay demasiada prisa? Sí que la hay, porque es ahora o nunca. Es que como la ley Bolaños se apruebe, esto desaparece. Sí, señor. Y lo que es peor, ¿quién te asegura luego que algún día Feijóo la anule? ¿Quién te lo asegura? Si a lo mejor ya le va bien. Con perdón, pero la duda la tenemos. El gobierno habla Eli, Aida y Karime desde Chile. El problema no es que puedan salir de la cárcel o que no entren a la cárcel o que no sean imputados. No. Mírese el caso de los ERE. El problema radica en que se atornillan en el poder. El gobierno está permitiendo y está fomentando que los catalanes chuleen al resto de españoles. De todos los comillas ilustres, cierre de comillas, el único que anduvo en territorio colombiano fue Ábalos. El Zapatero yo creo que ni soñaba en ir a la zona de las FARC y Pedro Sánchez menos. Entonces esta información que puede tener Ábalos sobre la relación ETA-FARC puede ser lo que le da un poder a Ábalos sobre Sánchez. Bueno, a Ábalos le llamaban, ¿verdad, Luis? El comandante Ábalos, y era muy amigo de los terroristas del M-19, del que formaba parte Gustavo Petro, ¿no? El actual presidente en Colombia. Sí, y probablemente tenía esa información. También tengo mis dudas de que esa información sea relevante, que le haya permitido tener poder sobre Sánchez. Más bien creo que era un subalterno no diré de tercer nivel, pero sí de segundo. Y de hecho está fuera del grupo parlamentario, está con un pie en la cárcel y otro en la calle. Y de luego una posición ahora mismo, por lo menos a fecha de hoy, con una posición penal infinitamente peor que la que tiene el presidente. Así y el paso que ha dado la audiencia de Sevilla, que dio el día de ayer,
desafiando a Cándido Conde Pumpido, llevando el borrado de los ERE, lo que ha hecho Cándido, a Bruselas. Esto apunta muy bien, es el miedo que tenía Cándido Conde que hicieran y lo han hecho. ¿Esto puede desmontar las mentiras de Cándido con los ERE? Sí, sin ninguna. Yo creo que el TJUE va a condenar al Tribunal Constitucional, esa es mi previsión, porque lo que hizo el Tribunal Constitucional fue una chorizada inaceptable, fue un blanqueamiento absolutamente antijurídico, y eso lo sabe el 100% de la humanidad, lo sabe el propio Pumpido. A mí la duda es por qué la Audiencia Provincial de Andalucía ha tardado tanto en hacer eso, porque este debate de si lo hago o no lo hago, y el Constitucional diciendo que no es posible, porque yo soy el órgano máximo intérprete de la Constitución y no puede haber un órgano por encima, etcétera, etcétera, todo ese debate tiene ya más de un mes. Y la audiencia provincial había dicho que no, que tenía derecho, que no sé cuántos y tal. Finalmente el TJUE le dice que sí, que puede hacerlo. Y hay varios informes que dicen que sí, que puede hacerlo, y nunca lo hizo hasta ahora. Es que si sancionan al Tribunal Constitucional, se queda en eso. No echan a Cándido Conde. Le sancionan y los de los ERE seguirán con la espada de Damocles, por ejemplo, de que Griñán entre en la cárcel, ¿no? Sí, eso es verdad, aunque podría desautorizar al Tribunal Constitucional y eliminar el blanqueamiento, creo, esa es una opción. Otra es la sanción al Gobierno de España, que yo creo que es la menos interesante, porque al final es una sanción a todos los españoles, y otra, que creo que también que es compatible con la primera, es una sanción a los propios jueces. Oiga, usted ha actuado de manera irresponsable y tiene multa. Porque claro, es que aquí la irresponsabilidad siempre sale gratis. Oiga, no. Usted ha tomado las instituciones de manera absolutamente irresponsable y tiene que pagar por ello. Pero no solo con la expulsión, sino tiene que tener una multa personal. Les contamos aquí que en Alemania el gobierno ha puesto en marcha la venta de un preservativo trampa. Es una burrada lo que digo, pero es real. Y si ha empezado en Alemania, va a empezar aquí. Para evitar el aumento de violaciones que se han producido en ese país, han aumentado ahí un 50%. Pone en las farmacias un preservativo que corta a el miembro del que lo hace. Nos parece una barbaridad propia de la Edad Media que no resuelve el problema, pero ahí está la noticia. Marc, Raquel, José María, Pilar y José hablan de ella. Mira, yo hace 3 años, estoy luchando por el tema de la defensa personal. Mi defensa personal no es porque salga yo, hay gente profesional muy buena. Pero el Cali filipino, si viene una violarte dos, yo te aseguro que si yo tengo alumnas que han hecho los cursos y, tienen mucha más seguridad que si no hacen nada. Yo no le veo mucha solución. Si alguien te está agrediendo sexualmente, se supone que te tiene forzada, ¿no? No te vas a dejar libremente. Y encima, mientras comete la agresión sexual, se lastima, se hace daño, pero para nada, se inmoviliza, lo que va a pasar es que va a atacar con más violencia. Yo no creo que eso vaya a frenar a los violadores, al revés. Puede ser que alguno se corte y se frene, pero ¿sabes qué pienso? Que será una excusa para hacerle daño a la mujer. Yo me planteo, ante el tema de las violaciones, que si ese preservativo trampa, como se dice, cuando la persona se sienta herida, no va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque incluso pueda llegar que esa mujer, en vez de ser violada, sea matada. Ya lo que nos falta para llegar a la barbarie es empezar a fabricar en serie maquinitas para decapitar y entonces que los jueces empiecen a condenar a los violadores a decapitación. Estamos locos. No sé, ¿habías oído la noticia, Luis? Es de locos. La verdad es que no. Primero, no entiendo muy bien cómo funciona el instrumento, porque supongo que un violador no se pone un preservativo. Pero en fin... lo lleva la señora dentro. Lo lleva la mujer, bien. Pues entonces, hay otras formas de violación donde no se puede llevar, ¿no? Que no hace falta decir, pero...
Sí, pero si lo lleva la mujer, yo comparto, supongo que pasa lo mismo que lo que han dicho algunos de los oyentes, y es que obviamente si el hombre siente daño, reacciona con violencia. Claro, Con lo cual es peor el remedio que la enfermedad. Es que no solamente es un tema moral, sino un tema de eficiencia. Y hombre, hay otros mecanismos, ¿no? Está el spray que produce, que quita la agresión, me parece mucho más eficaz, ¿no? Mira, hasta esta alarma que estamos aquí regalando a muchos amigos, cualquier cosa antes que esa locura. Hablamos de Torre Pacheco, Lidia, Manuel y Pilar. Escribir, redactar una carta, un manifiesto. Comunidades árabes y africanas que un día vinieron aquí a Europa huyendo de la violencia. Una oportunidad de dejar toda la violencia y todo el fanatismo atrás. Hay que buscar a personas que estén comprometidas en que esto termine, para que hagan este manifiesto y que se comparta en todas las redes sociales. A ver, yo tengo que regularizar a X personas, a todo eso. Esa gente me tiene que entregar una documentación, ¿no? Una documentación. Yo a esa gente le voy a exigir, antes de darle los papeles, es que me digan, que llamen a su familiar donde estén, en el país que vengan, de donde sea, da igual de donde sea, y le envíen una confirmación de que es ciudadano de ese país y toda esa historia. Todas esas personas que no entreguen esa documentación, no se les regulariza, no se les da documentación española y están de forma ilegal, y cuando la policía los pare, lo que sea, y le tomen nota, pues que los expulsen. Si es muy fácil averiguar. Pues yo estoy de acuerdo con Irene Montero. Hay que parar con el racismo. Esta gente es racista. Estos que atacan a ancianos blancos españoles y que solamente violinizan a mujeres blancas cristianas son racistas. Sin duda, Pilar, sin duda. Tienes mucha razón. Por cierto, error que cometí ayer y que ha provocado algunos enfados. Y tienen ustedes razón. Hablando de que Marruecos pretende invadir Ceuta, Melilla y Canarias, yo dije la palabra recuperar. Claro, recuperar sería si alguna vez Ceuta o Melilla, mucho menos Canarias, pero tampoco Ceuta y Melilla, jamás han sido territorio marroquí en toda su historia. Nos lo recuerda David. Se ha hablado de que el gobierno de Marruecos está esperando todo esto, un gobierno débil, para recuperar Ceuta y Melilla. Me temo, no lo sé, corrígeme tú porque tú eres el entendido y eres una persona mucho más estudiosa que yo, pero creo que Ceuta y Melilla jamás ha sido de Marruecos. Jamás, David, jamás, ¿verdad, Luis? En la vida, que nadie, lo siento y pido disculpas, pero que nadie se debe hacer. De Melilla creo que son España desde el siglo XVI, si no recuerdo mal, cuando Marruecos ni estaba ni se le esperaba. No que existía. ellos dicen la palabra recuperar como si alguna vez lo hubiese sido, pero es que no lo ha sido jamás, es importante. Y luego no me quiero olvidar de lo que, y quiero tu opinión antes de ir a redacción, lo que dijo ayer por aquí Alejandro en Trambasaguas del debate. Dice que Sánchez está demacrado, no porque esté enfermo, sino porque sabe que pueden salir los audios entre Sánchez y Koldo García. No me cabe ninguna duda de que entre todo el material que Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, estuvo recopilando durante años, no me cabe ninguna duda de que también figura con material comprometedor directamente del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que ese es el motivo por el cual Sánchez desde hace ya varias semanas está muy nervioso y ese nerviosismo se ha empezado a materializar en su presencia física, ¿no? ¿Tú crees que ese es el motivo? Porque es evidente que él está cao. Por ejemplo, cuando Feijóo hace unos días le dice lo de beneficiario a título lucrativo de la prostitución, se queda hundido, no se recupera. ¿Tú crees que es el miedo a que salga ese audio, Luis? Yo creo que tiene miedo a la información que puede ir saliendo en las investigaciones de la UCO, sea con los audios de Koldo o con otras informaciones. Sí, claro que sí, porque es que la UCO tiene miles y miles de documentos y de audios. Y por lo tanto, claro que tiene miedo porque obviamente es bastante difícil de entender que todo su entorno, su mujer, su fiscal, los de la banda del Peyot, hayan salido informaciones y estén rodeados y de él no haya salido absolutamente nada. Obviamente
meridianamente claro que va a salir. Por eso está demacrado. A mí me ha llamado muchísimo la atención que la cumbre de Sevilla rechazara la foto de familia de malos modos, etcétera, ¿no? Eso me pareció que demostraba debilidad de estoy quemado, estoy hasta las narices, etcétera, y era un gesto que honestamente yo no había vivido nunca por parte del presidente. El presidente era prácticamente incorruptible, era intocable, era un hombre de hierro, no se veía afectado por nada, tenía un manual de resistencia espectacular, y ahí se vio a un hombre débil y tocado. Y yo creo que ahora mismo esa figura demacrada y tocada y hundida obedece a esa situación. Por eso él ahora ya no gobierna absolutamente nada, está dispuesto a pagar los chantajes que sean necesarios, a desguazar al Estado lo que sea necesario con tal de sobrevivir, porque su prioridad hoy, la única, es sobrevivir. Redacción, Susana Gask, últimos mensajes. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, recibiendo como siempre buenos mensajes y grandes opiniones, y saludar a todas aquellas personas que se incorporan en estos momentos. Tibisay nos está enviando un mensaje y dice que lo que está sucediendo en Murcia y en Alcalá lo vivimos nosotros, los venezolanos, en 1987. Quien armó ese disturbio básicamente era la izquierda. Así preparó a la gente para ver después con buenos ojos el golpe de Chávez en el 92. Luego Carlos Andrés Pérez, con sus ministros de defensa, que estaban en el golpe, y que después fue el que traicionó totalmente a Chávez. Hay españoles, ahí vamos muy mal, lo estoy viendo de lejos y os estoy avisando, nada es casual con esta gente. Emi dice que hoy ha conocido a un chico que vive en Requena, las vías del tren destrozadas por la aduana, y 9 meses después sigue sin servicio ese tren. Nadie nos está ayudando. Teresa nos hace una pregunta. Dice que si los votos los cuentan cuando vas a las elecciones y cuando vamos a votar ya está todo cocinado, o es verdad o es mentira. Por otro lado, Isabel dice que te felicita por el programa, felicita a los tertulianos, a todos los confidenciales, y hablando de votar, dice que tiene una amiga que ella vota a todos, y cuando dice a todos, dice que mete el sobre en todas las papeletas, pero en todas las papeletas de todos los partidos. O sea que no sé si es muy legal o ilegal, pero ella lo hace durante muchos años. Ramón dice que cuando la justicia se hace ley, la rebelión se hace obligación, y estamos en un periodo muy crítico. Por otro lado, Gloria nos felicita, y te felicita a ti concretamente y a todos los tertulianos desde Ecuador. Dice que agradece muchísimo haber dado con este canal por la información frontal, sin miedo, sin mordazas, de lo que se esconde este gobernante que tienen ustedes, y es el gobernante de turno, Pedro Sánchez y sus secuaces. Márquez dice que soy de Tenerife y esto es ya insoportable en Canarias. Vamos a terminar muy mal, señores, muy mal. Tendremos una guerra campal pronto, incluso en Tenerife. Almudena dice que el problema no es la verdad que se sepa, que estoy segura que se sabe. El grave problema es que dé tiempo de meterlos en la cárcel antes que aprueben la ley Bolaños, porque estamos perdidos. Y Antonia nos dice y nos pregunta qué pasa con las firmas, con esas 50.000 firmas, si van a servir de algo o si se van a enviar o no. Pues hay que especificarle, Antonia, que estamos esperando una cita con el defensor del pueblo europeo, y en cuanto nos den la cita, Albert Castillón con ese sobre irá y las presentará, porque en realidad son las firmas de todos vosotros. Y aquí lo dejamos, Albert. Continuamos recibiendo mensajes y opiniones. Que hay que ir a entregar las firmas, no les quepa duda, lo que nos ha costado reunir casi 51.000 para que se queden en casa. Querido Luis Losada, 6 días, antes os lo preguntaba, 6 días para la ley Bolaños. Y aquí pones la tele y hablan de cualquier cosa menos de la ley Bolaños, ¿sabes? Del calor, las temperaturas, el fútbol, el tiempo, el turismo. O sea, nos están quitando el Estado de Derecho y estamos a por uvas. Y ahora con lo de Torre Pacheco, pues ya ves, monográficos para desviar la atención. Al final alguien tendrá que decir la verdad de una vez por todas, dar un golpe en la mesa, despertar a esta España un poco dormida, ¿no? Pues sí, porque es que además tampoco está en el discurso de los grandes partidos, ni del PP ni de Vox.
No está en ningún lado. Es verdad que no está en agenda todavía para el día 22, que todavía existiría la posibilidad, aunque es bastante difícil que lo metan en agenda, y que probablemente se vaya a septiembre porque no por falta de voluntad, sino porque no tienen cocinados los apoyos suficientes todavía. Pero que la voluntad es esa, es indiscutible. Es más, diría yo que es la única prioridad del gobierno. El resto es tram, porque el presidente sabe que no puede irse del gobierno a pesar de todo lo que está lloviendo, porque la alternativa no es irse a su casa con el rabo entre las piernas, la alternativa es irse al banquillo y después a la cárcel. Y claro, eso obviamente no es muy apetecible. Así que está dispuesto a todo, se revuelve con violencia, y está dispuesto a desguazar al Estado y a aceptar todos los chantajes que sean necesarios. Yo creo que estamos en una situación extremadamente delicada. Y luego lo de Torre Pacheco me parece que no solamente es un distractor, sino una herramienta para revestirse, decir, yo soy la alternativa al caos, lo cual todavía me parece más peligroso. Querido Luis Losada, te sigo en Distrito TV. ¿Hasta cuándo haces programa? Hasta agosto, estamos hasta el 3 de agosto, es el último, luego volvemos en septiembre. Así que nada. No me lo pierdo. Un abrazo fuerte, compañero, gracias. Un abrazo. Amigos, llega Pablo Cambronero en un minuto, malgastando dinero público y denunciándolo aquí. No se vaya. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Conocen perfectamente a Pablo Cambronero, colaborador de este programa, Policía Nacional en Sevilla y diputado durante muchos años, el que trabajó más de todos los diputados del Congreso. Acaba de poner en marcha el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DEGU. Estas son sus siglas y amigos de YouTube están viendo su anagrama, que no podía ser otro que una hormiga. Pablo, ¿qué es el DEGU? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Albert. Encantadísimo de estar contigo, como siempre digo, porque es verdad. Pues el DEGU es una especie de asociación que hemos montado, como ya llevamos mucho tiempo trabajando lo que es el grupo de mis hormiguitas, que nos hacemos llamar, y yo, en la investigación del destino, a veces disparatado, del dinero público, pues decidimos montar, también a imagen y semejanza de lo que ha sido el Doge americano, una especie de, bueno, vamos a decir así, asociación, aunque formato jurídico no es ese, en el que nos sintamos con unas siglas identificados y se sepa realmente que no solo está detrás Pablo Cambronero de esta investigación y de estas informaciones, sino que también el DEGU, en este caso, centraliza todas estas informaciones y las realiza también con el equipo. Por ejemplo, la primera gran investigación que estáis poniendo en marcha, me parece interesantísimo porque nadie lo ha hecho en España, es dónde fue a parar el impuesto revolucionario que cobró ETA. ETA, como toda mafia, cobraba a las empresas, empresarios. Yo he conocido gente que pagó y gente que se negó a pagar, y muchos de los que se negaron tuvieron que huir del País Vasco. Nunca se ha investigado esto, ¿no? ¿Dónde fue a parar el dinero? ¿De qué cantidad podríamos hablar? Es cierto que nosotros estuvimos, ya teníamos en la cabeza esta historia de investigar dónde fue el llamado impuesto revolucionario de la banda terrorista ETA, pero bueno, a raíz de una conversación que tuve yo con mi gran amigo Víctor Sánchez del Real, pues me nació este tipo de investigación, lo comentamos en el equipo y dijimos, vamos a intentar investigar. No es nada fácil, ya te lo adelanto, porque es dificilísimo identificar todo ese dinero, porque era un dinero opaco a fin de cuentas y un dinero que no sabemos muy bien ni las cantidades, pero sí sabemos, por ejemplo, que había más de 15.000 personas, incluyendo empresas,
afectadas durante décadas por este impuesto, por esta coacción monetaria que recibían por parte de la banda terrorista ETA. Por lo tanto, las cantidades pueden ser enormes y nada se supo después de la disolución de la banda de ese dinero que evidentemente ha regado muchos bolsillos y ha creado incluso presuntamente estructuras, algunas posiblemente políticas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es investigar, seguir la pista del dinero. No adelanto que tengamos un resultado positivo, pero desde luego creo que nadie lo ha hecho y creo que es una investigación que hay que hacer, aunque sea tediosa y compleja. Sin duda, sin duda. Es una magnífica idea. Bueno, y vamos con la lupa que pone Pablo Cambronero al dinero público. Sabemos que nada, en 6 días Félix Bolaños lleva su ley Bolaños al Congreso para nombrar 1000 y pico jueces y fiscales que les seleccionará un tribunal a medida, pues los más adoctrinados, no los que sean más favorables a Sánchez. Sabemos de la huelga que han hecho jueces y fiscales contra ello. Bien, pues para eso, para ese entramado, ha colocado Félix Bolaños 8 millones de euros de dinero público. Pero, ¿8 millones para qué? Muy buena pregunta, Albert. Identificamos a través de la página web de Hacienda de base de datos de subvenciones públicas, pues identificamos subvenciones muy cuantiosas que estaba dando el ministerio, el triministerio de Bolaños, a unas, vamos a decir así, personas físicas y algunas que otras jurídicas para preparación de opositores. En 2024 estamos diciendo, cuidado que esto es importante, que 8 millones de nuestros impuestos fueron ya el año pasado a ciertas personas que se dedican a preparar opositores para jueces, fiscales y secretarios, ahora llamados letrados de justicia. Estamos hablando de que antes de estar en vigor esta ley, ya se está procediendo a identificar a aquellos que pueden ser afines a través de subvenciones públicas. Claro, Quiere decirse que la ley es hacer jurídico una situación de hecho que ya existe. Claro, estamos viendo ese documento, siempre mostramos documento oficial Gobierno de España, y eso se decide el 29 de mayo de 2024, es decir, ya sabían hace un año que iban a dar este golpe a la justicia y ya preparaban jueces. Así todo, la cifra para seleccionar opositores, y 8 millones es una burrada. Que están, hay que ver la distribución por partidas y no la dan, ¿no? Hay una distribución, sí es cierto, que no se llega muy a fondo, pero no podemos, desde luego, compartir porque hay datos privados de muchísimas personas. Hay muchísimas personas que reciben cantidades, unas grandes, otras más pequeñas, de dinero de esas 8 millones para preparación de opositores. Estamos hablando de que hay muchas personas físicas, hay algunas que otras jurídicas, academias, etcétera, etcétera. Quiere decirse que están regando con dinero público vía ayuda a aquellos que se presten a formar a opositores que puedan ser afines al régimen. Lo estoy diciendo de una forma presunta, pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esos opositores o esos preparadores de opositores que reciben ese dinero van a hacer lo necesario para recibir esa ayuda, puesto que a nadie le viene mal. Por lo tanto, bueno, esto es una diatriba que lleva funcionando años, que el año pasado fue de 8 millones de euros, como acabamos de decir, pero que este año se va a convertir en jurídica con la tramitación urgente de esa modificación legal a la que estamos oponiéndonos casi por completo en casi toda la sociedad y sobre todo el Poder Judicial. Es brutal, es comprar a jueces ya antes de que sean nombrados. Es algo tremendo, es tremendo. Bueno, cuidado con esa partida de 8 millones porque están comprando voluntades. Por otra parte, vamos a Perú. Hablas en 2 partidas de Perú. La primera, junio de 2024, lo están viendo. Educación sexual en Perú, 300.000 euros. ¿Qué es educación sexual de qué tipo? Dice, desarrollo de la educación sexual integral en municipios y gobiernos regionales. ¿Qué es esto? Buena pregunta, Albert. Yo todavía no atisbo a darte una respuesta que te satisfaga. Sabiendo cómo tienen o cómo que promueven ellos como educación sexual sana, pues uno casi que prefiere que lo roben directamente, porque es que, desde luego, 300.000 euros a municipalidades, quiere decirse ayuntamientos en Perú,
para una educación sexual integral establecida por los municipios. ¿Qué tipo de dinero se le da a un municipio para que haga una educación? ¿Qué tipo de educación se le exige para recibir ese dinero? De todo eso no sabemos absolutamente nada y creo que nunca vamos a llegar a saberlo. Es tremendo. Y quizá la partida más escandalosa es que se paga dinero público español a periodistas de Perú. O sea, no basta con los millones, más de 400, para comprar medios y periodistas en España, que exportamos compra de periodistas, 150.000 euros. Y aquí hay algo que me huele mal, porque está Soros por en medio, está esa sociedad Open Society. Explícame, por favor. Este fue una partida que publicamos al principio sin mucha historia, es decir, es una asociación que se llama Instituto Prensa y Sociedad, de la que visitamos la web, vimos tal. Bueno, identificamos unas partidas en cuanto pone financiadores. Lo primero que a decir no sale. Vale, entonces estos 150 euros ellos no lo consideran una donación suficiente como para publicarla en su web. 150.000 es poco para ellos. Yo entiendo que les parezca poco porque viendo la entidad de los donantes, pues uno puede ver que seguramente los demás den mucho más. Hablamos de la UNESCO, hablamos de las Open Society de Soros y hablamos de una cosa muy curiosa, una farmacéutica. Es decir, Roche, una farmacéutica, le financia a esta asociación. Y eso ya levantó alguna que otra suspicacia, sobre todo entre los seguidores que tenemos en Perú, y uno de ellos nos dio el hilo del que tirar. Parece ser que esta asociación de prensa llamada IPIS, o sea, Instituto de Prensa y Sociedad, está envuelta en varios casos de corrupción política muy llamativos en aquel país, que tienen que ver también con la familia Odebrecht brasileña y que ha provocado incluso la creación de un caso de corrupción que se llama el caso IPIS. Entonces, claro, hemos ido tirando de todo ese hilo y estamos viendo que esa asociación tiene más problemas que un libro de matemáticas. Por lo tanto, ¿cómo una asociación bajo sospecha investigada está dándole dinero la UNESCO y España, el gobierno español? De Soros me imagino lo que quieras, y de Roche algo sacará la farmacéutica, pero es todo muy misterioso. Además lo esconden, en tu documento veo que lo esconden como ayuda a la investigación del periodista independiente en Perú, o sea, como si fuera a periodistas de investigación, nada más lejos, ¿no? De hecho, tienen hasta creado un premio al efecto que otorgan al periodista de investigación del año. Y bueno, pero claro, uno cuando ve todos los casos, toda la marea de sospechas, incluso casos de corrupción reales llamados por nombre y apellidos, el caso IPIS, no hay que ir más lejos, pues claro, no había otro ente en serio o algún medio más independiente o alguna cosa que sufragar su gasto que esta asociación que está tocada por la corrupción política. Me parece increíble y me parece o una de dos, o descontrol, que es terrible, o dos, aprovechamiento, que es todavía peor. Tremendo. Bueno, y para acabar, Egipto, señores, ¿qué tiene Egipto que el empoderamiento de las mujeres merece en menos de 10 días 3 millones de euros de sus impuestos? ¿En qué partidas? Bueno, pues 3 partidas que identificamos. La verdad que cuando empecé a mirar esta subvención, enseguida vi, digo, uy, que hay más, uy, que hay más. Son 3 fases de subvenciones públicas otorgadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, dedicada al empoderamiento de la mujer del norte de Egipto, supuestamente, a través de soluciones digitales y ecológicas. Aquí ya empezamos ya con la marea wow que siempre nos inunda. Hablamos de 3,1 millones de euros en totales, partidas de 900, de 800 y de 1 millón y pico. En 10 días. O sea, es sorprendente porque es todo en 10 días en 2024. Se producen estas 3 fases, que además lo llaman por fases, 3 fases, una ayuda de 3,1 millones de euros para ofrecer soluciones digitales y ecológicas para empoderar a las mujeres. Dios mío, no sé ni lo que significa. ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¿Una ONG internacional? ¿Qué es España? ¿El pagafantas del mundo? Oye, ¿quién decide esto? Que esto me lo pregunta mucho, Pablo. ¿Quién decide aquí va este dinero, aquí va este otro? Bueno, pues esto lo decide AECIP,
Es decir, lo decide la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, siempre con el visado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea de Álvarez. Es decir, no se haría sin permiso de Álvarez, Álvarez no lo haría sin permiso de Sánchez, es así, ¿no? Y eso es así. Y la presidenta de AECIT es Eva Granados, ¿no? No, creo que es un señor que no recuerdo cómo se llama, que alguna vez le he aludido en uno, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero alguna vez le he aludido en algún tuit, y es cierto que AECIT me sigue, pero nunca empezó al principio interaccionando y ya ha dejado de interaccionar porque creo que ya me habrá detectado como enemigo. Yo no soy su enemigo, al contrario, yo lo que soy es, o lo que pretendo ser, hay que ser un poquito, hay que tener un poquito de conocimiento. Yo pretendo ser aquel que informe sobre su actividad y también meter un poquito el dedo en la llaga para que intenten al menos justificar todos los dineros que salen de nuestros bolsillos, y si no lo hacen, pues ahí va a estar el DEGU para publicarlo todo, y si en algún momento detectamos que puede haber partidas que puedan ser delito o que incluso apunten a alguna actividad delictiva, incluso de malversación, pues evidentemente iremos con todo a los juzgados, porque para eso también se ha creado también esta asociación y para eso trabajamos desde tiempo inmemorial ya en el Congreso. Bueno, tenía razón. Le cambiaron hace año y medio y ahora el presidente de AECIT es Antón Leis García. Antón Leis García, que estamos viendo ahí fotografías suyas, ha estado en la OCDE, consejero de la OCDE. Bueno, ha sido alguien muy ligado a ONGs y alguien muy cercano al gobierno. Vamos a decirlo así, un conocedor del negocio. Tiene un máster en Derecho en Harvard, licenciado en Derecho por la Carlos III de Madrid. Bueno, ¿qué les voy a contar? Yo creo que es alguien útil cuando están viendo la fotografía y ahí lo dejo. Yo prefiero no comentar fotografías porque me llamarán de todo. Trabajó en el sector privado. ¿Saben dónde? En el Banco Africano de Desarrollo. ¿Saben quién dicen que tiene cuentas en el Banco Africano? Bueno, pues parte de la trama ahora de los santos Cerdán, Koldo y Ábalos, entre las 500, 497 cuentas, será casualidad, pero está. Pero ¿te das cuenta, Albert, que incluso hablando tú y yo en directo o como sea, podemos hilar y podemos hacer una trazabilidad del dinero e incluso confirmar nuestras peores sospechas? Es que está aquí, solo hay que tener interés y mirar cosas. Aquí lo que hay que hacer es investigar y es lo que no hacen. Es decir, tú apuntas datos con pruebas y ahí se queda. Y esto es lo tremendo. Alguien tiene interés en que ahí se quede. Y si pudieran, te callarían la boca, Pablo, no lo dudes. Sí, y este espacio ni existiría y las hormigas se dedicarían a otra cosa. El objetivo es no saber dónde va la pasta. Por lo tanto, hay que investigar dónde va, ¿no? Pero es tremendo, nadie lo investiga. ¿Cuántos años llevas haciendo de hormiga con esto? Bueno, pues llevamos prácticamente desde 2022, principios de 2022, cuando ingresé ya en el grupo parlamentario mixto en el Congreso. Empezamos a hacer al principio muy poquito a poco esta labor, que de ahí salieron los grandes casos de que hoy están judicializados, como Adif, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos ido aumentando un poquito, como quien dice, la plantilla, o sea, la plantilla que no gana ningún pavo, pero bueno, la plantilla. Hemos ido aumentándola y al final pues hemos casi profesionalizado la labor al menos de denuncia y de investigación. Hay muchas investigaciones que tenemos en curso que irán saliendo a lo largo del verano porque hay algunas que son tediosas, son complejas y desde luego no vamos a publicar absolutamente nada de lo que tengamos dudas razonables de si es cierto o no. Entonces eso es una labor extra de visarlo todo, no la jugamos y sabemos que no la jugamos, por lo tanto vamos a publicar todo lo que sea veraz y lo tengamos comprobado, lo que no se nos quedará en la recámara para comprobarlo. Pablo Cambronero, abrazos y fuerza, que esto solo es el principio. Algún día alguien te dará las gracias, además de un servidor. Cuídate mucho.
Pues muchísimas gracias, Albert. Algún día alguien me dará las gracias y alguien me dirá cosas peores, pero bueno, esos no me importa que me digan cosas malas. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Albert, como siempre. Es un placer estar aquí contigo y por tu espacio, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Y recuerden, amigos, antes de irnos, que ya está completo el aforo de la cena del día 24. Ya no cabe ni una persona más. Se agradece la fuerza. Hay gente que viene de Italia a la cena del día 24 en Madrid. Muchísimas gracias a todos. Grabaremos por primera vez un programa con ustedes ahí en ese magnífico hotel de Vichy Catalán en la calle Alcalá de Madrid. No se lo pierdan. Bueno, y gracias a María por decir estas cosas. Agradezco muchísimo el trabajo que hacéis, la prensa independiente, los periodistas libres, porque nos mantenéis informada a la población y es muy necesario el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Muy amable, gracias a ti y a Jesús desde Chile. Muchas gracias, compañero. Siempre os sigo desde Chile. Hay ahora una diferencia de 6 horas, pero no me pierdo el espectáculo de escuchar a este grandísimo hombre, al Albert Castellón. Para mí uno de los mejores periodistas que hay hoy en día, valientes, con sentido común, en fin. Para mí todo mi apoyo a vosotros. Muchas gracias. Gracias, amigo. Lo bonito es que hay mucho español por el mundo, por trabajo, por amor, por lo que sea. ¿Y ¿qué van a hacer? ¿Van a poner televisión española internacional para informarse? No, hombre, no, por favor. No digo yo que solo nos escuchen a nosotros, hay que escuchar más cosas, pero sin duda buscar en medios alternativos la verdad. Gracias por estar ahí. Y gracias también a alguien que me ha mandado un tuit de un tal Tano que dice, papá, le dice un hijo a su padre, ¿qué significa LGTB? Dice, hombre, pues ¿qué va a significar? LGTB significa Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona, los que nos están fastidiando todo el día. Bueno, este chiste solo lo puede decir un catalán como yo, si no, sentaría muy mal. Bueno, y hablando de bromas, Abraham Gómez ha llamado a Sánchez. Sí, él mismo lo cuenta. Hola Pedro, ¿qué tal? Mira, y yo es que nada, tengo tu teléfono porque estoy hablando con Carlos, que es un amigo mío, y él conoce a Yoli, me pasó el teléfono de Yoli, y Yoli me dijo, Abraham, ¿tú quieres hablar con Pedro Sánchez directamente? Y yo digo, que va, qué vergüenza, que va, me da mucha vergüenza. Y me dice, tú llámalo sin vergüenza. Y pues nada, pues te llamo sin vergüenza y te hago esta videollamada cara a cara porque resulta que a mí me dio el otro día, fíjate tú qué tontería, un detalle, de quemar un container y meterlo en un aeropuerto por la puerta para que no entrara más nadie en mi país, que es Cataluña y viva Cataluña. Total, que yo me apasiono y en una expresión romántica que tengo y viene un tío a detenerme, un policía, y entonces me quedé así como que, un policía nacional además. Y entonces yo estaba con unos amigos, que éramos unos 3.000 haciendo lo mismo, y activé enseguida un protocolo diplomático y amable de conversación y le tiré una puerta a la cabeza. Con tan mala suerte que le di. Y cuando le di, nada, el policía herido ahí con la sangre, haciéndose, era un victimista, haciéndose el herido y tal. Me saca una porra y yo ya ahí flipando. Y total, que estoy ahora en líos de jueces y tal. Pero me dijo Yoli y Carlos que tú, que tú estás con una cosa que se llama la Eucaristía Nacional, creo que es la audiencia provincial del Estado de la GPCPC, que ahora la está cambiando, o no sé cómo era, el Tribunal de la Audiencia Superior del Tribunal Constitucional Supremo de Europa. Un lío, hay una gente, y entonces me dijo que diera contigo. Y ahora para preguntarte si a ti te importa amnistiarme, mi niño. Yo, de verdad, desde el lunes hasta el sábado a las 3 tengo. A mí por las tardes me viene fatal, pero por la mañana soy amnistiable y yo te lo agradecería. El lunes no, porque el lunes tengo un robo y el martes tengo un meeting. O no sé si es al revés. Pero yo toda esta semana puedo sábado domingo. Y si tú me amnistías, yo te estoy agradecido porque me parece más un gesto de concordia y progresista. Claro. Entonces, yo te estoy muy agradecido y yo te voto, ¿eh? No empieces, yo te voto. No, sí, no, pero no, yo soy un caballero y yo te voto y te estaría muy agradecido porque es que de verdad estoy flipando, no sé en qué país vivimos, ¿eh? Me refiero al mío ahora, porque no al tuyo, ahora me viene bien y eso. Entonces, a ti te importa perdonarme y ya hablamos y eso. Tú me amnistías, mi niño, yo te hago un visum. Tú me amnistías
y te hago un bizum. Bueno, brutal. Amigos, mañana más información confidencial. Gracias por estar con nosotros en La Trinchera. Hasta mañana. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.